Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 318, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 15, el existencialismo, 849, Jaspers, la existencia y la situación. Lo mismo que para Heidegger, también para Jaspers, el rasgo sobresaliente y característico de la existencia es el ser siempre una existencia en el mundo, es decir, ligada a una situación fáctica que la delimita y caracteriza de una manera específica. La existencia es búsqueda del ser, y el primer modo de esta búsqueda es el de considerarse a sí mismo como una realidad objetiva, Dasein, como un elemento o cosa del mundo junto con los demás innumerables elementos o cosas. Desde este punto de vista, la investigación del ser es orientación en el mundo. Es una investigación que no tiene fin, que pasa de una cosa a otra, de un término a otros, hasta el infinito, pero que no encuentra ni puede encontrar más que cosas en el mundo. Una investigación objetiva de esta clase es la propia de todas las ciencias naturales, las cuales, descubriendo leyes universalmente válidas, superan los confines del individuo empírico y se dirigen a un entendimiento anónimo, esto es, común a todos. La orientación en el mundo es una posición legítima, pero no puede ser considerada como absoluta, o sea, juzgada como conocimiento definitivo. No es ni puede valer como conocimiento del mundo. Lo único que alcanza es un ser determinado, este o aquel objeto en el mundo. El mundo mismo permanece como el horizonte trascendente o inalcanzable de esta clase de búsqueda. Ciertamente, yo puedo construirme la imagen total del mundo y tenerla como el mundo mismo. Pero, en verdad, esta imagen no será el mundo. Será más bien un cosmos, un singular y particular punto de vista entre los muchos que hay en el mundo. Y el mundo quedará como el horizonte trascendente de este cosmos mismo y del punto de vista que lo ha sugerido. Se perfila así el fracaso decisivo de la orientación del mundo. Lo que yo busco es el mundo como totalidad absoluta y omnicomprensiva. Lo que alcanzo es un cosmos vinculado a un punto de vista particular, que se inserta como elemento particular al lado de los otros en la totalidad del mundo. Pero este fracaso señala, al mismo tiempo, la ruptura del mundo como unidad y totalidad. El mundo se rompe en la multiplicidad de las perspectivas, cada una de las cuales tiene la pretensión de valer absolutamente, pero que todas son relativas a su punto de vista. De este callejón no es posible salir si no es desvinculándose de la consideración objetivante, para la cual yo mismo soy una realidad objetiva en el mundo, y poniéndose en el plano de la consideración existencial, para la cual yo no soy nunca objeto para mí mismo. En este plano, la imagen que yo me formo del mundo no es casual o accidental. No puedo cambiarla arbitrariamente. Yo soy mi misma intuición del mundo. En este sentido, mi intuición del mundo no es ya un posible objeto de investigación en medio de los demás. Es mi misma situación en el mundo, en cuanto es origen de mi filosofar. Como parte de mí mismo, mi situación no puede ser objetivada o considerada desde el exterior. Es idéntica conmigo mismo. Esa identidad es el punto central de la filosofía de Jaspers. A primera vista, esta filosofía es una filosofía de la libertad. El hombre es lo que escoge ser. Su elección es constitutiva de su ser y él no es sino en cuanto escoge. La elección de sí mismo es la libertad originaria, aquella libertad sin la cual yo no soy yo mismo. Jaspers habla del riesgo inherente a la elección de sí mismo, de la decisión existencial que no sale del yo como de una fuente escondida, sino que constituye al mismo yo, y descubre en la voluntad la claridad de la elección originaria. Pero, este es el punto decisivo, el yo que escoge es su misma situación en el mundo, situación históricamente determinada, objetiva, particular. Y su elección autoconstitutiva no es más que el autoconstituirse de esta situación, lo cual significa la elección, radicando en una situación determinada, no puede escoger sino lo que ya ha sido escogido y constituido en una situación. Yo, dice Jaspers, no puedo rehacerme radicalmente y escoger entre ser yo mismo y no ser yo mismo, como si la libertad estuviera delante de mí como un instrumento.
Pero en cuanto escojo, soy. Si no soy, no escojo. Lo cual quiere decir que delante de la elección no se ofrecen nunca alternativas diversas, que ella no es nunca un comparar, un entresacar, un escoger, sino que siempre es únicamente el reconocimiento y la aceptación de aquella única posibilidad que está implícita en la situación de hecho que constituye mi yo. Yo estoy en una situación histórica si me identifico con una realidad y con su objetivo inmenso. Yo solamente puedo pertenecer a un único pueblo. Puedo tener solamente estos padres y no otros. Puedo amar solamente a una única mujer. Pero yo puedo, en todo caso, hacer traición. Admitir que podemos pertenecer a otro pueblo, si aquel al que pertenecemos de hecho nos aparece como extraño, que podemos desconocer a nuestros propios padres porque no tenemos culpa de lo que ellos son, que podemos amar a otra mujer y que, en general, podemos recurrir a aquellas posibilidades siempre nuevas en las que la vida es rica, significa, según Gaspers, traicionarnos a nosotros mismos. El único modo de ser uno mismo, la única elección auténtica, es la que acepta incondicionalmente la situación de hecho a la que uno pertenece. Mi yo es idéntico al lugar de la realidad en que me encuentro. Y, puesto que la elección es originariamente comunicativa y la elección de sí es siempre, al mismo tiempo, elección de los otros, tampoco la elección de los otros es un escoger, sino que es únicamente la originaria decisión de una comunicación incondicional con aquellos con los que me encuentro como conmigo mismo. La identidad del yo y de la situación, el hecho trascendente de que el yo se encuentra atado, identificado con un determinado lugar de la realidad, aparece a Gaspers como la culpa originaria e inevitable, que es el fundamento de toda culpa particular. El reconocimiento y la aceptación de la situación elimina de la realidad las culpas evitables, la traición para consigo mismo, pero llega a reconocer en su verdadera naturaleza la culpa original e inevitable. La culpa inevitable es la limitación necesaria del yo en la situación. La culpa evitable es el desconocimiento, la inexistente o débil aceptación de la situación misma y, por consiguiente, la renuncia a ser uno mismo. En el fondo, esta renuncia no tiene consecuencias decisivas, porque la identidad entre yo y la situación actúa aún cuando no sea reconocida y aceptada. El no actuar, como el no decidir y el no escoger, no nos sustrae a la situación en que nos hallamos, más aún que somos, y así deja inalterada la necesidad y la culpa de esta situación. La elección no ofrece al hombre más que la alternativa del reconocimiento y de la aceptación apasionada de la situación originaria, de manera que es posible llegar a ser lo que se es. Lo que Nietzsche llamaba el amor fati, lo que Heidegger llama la repetición, es también para Gaspers la única actitud, la única elección posible del hombre. ¿Y la libertad? La libertad coincide con la necesidad de la situación. Gaspers habla de existencia posible y a lo largo de toda su filosofía se sirve incesantemente de la categoría de la posibilidad. Pero en su filosofía, como en la de Heidegger, posibilidad significa, en el fondo, imposibilidad. Yo no puedo ser sino lo que soy. No puedo llegar a ser más que lo que soy. No puedo querer sino lo que soy. Y lo que soy es la situación en que me encuentro, y sobre la cual no puedo nada. Gaspers dice que las expresiones yo escojo, yo quiero, significan en realidad yo debo. La posibilidad de ser, de obrar, de querer, de escoger, es en realidad la imposibilidad de obrar, querer y escoger de manera distinta de como uno es decir, oponiéndose a las condiciones implícitas en la situación que nos constituye. El predominio romántico de la presencialidad, de la necesidad, del hecho, domina de punta a punta toda la doctrina de Gaspers, para quien la misma historia se convierte en unidad de libertad y necesidad, en el sentido de ser una necesidad que se hace consciente y que es aceptada como tal. Se podría suponer que al menos la traición, el desconocimiento de sí, la renuncia ciega o culpable a la propia realización fueran un acto de libertad, y tales serían si fueran posibles. Pero en realidad, para Gaspers no son posibles. El hombre no puede sustraerse a sí mismo, porque no puede sustraerse a su propia situación. Es esta situación. El desconocerla o el serle infiel no significa abandonarla o prescindir de ella. Significa solamente sufrirla sin darse cuenta de ella.
vivirla sin tener de ella conciencia o claridad racional. De manera que la única diferencia que la filosofía, como aclaración racional, introduce en la existencia del hombre, consiste en hacerle ver claramente y en persuadirle a aceptar de buen grado aquella necesidad, que, aun si la filosofía, continuaría actuando en su ser más oculto. Jaspers, como Heidegger, ha sido infiel al mensaje más significativo de Kierkegaard. La posibilidad existencial se ha transformado en sus manos en una imposibilidad radical, y la libertad que prometía se ha trocado en necesidad.